Carlos, gusto enorme de encontrarte nuevamente en un programa de política, como te explicaba recién en privado. Este es un programa de política donde vienen senadores, diputados, concejales, referentes históricos de todos los partidos y aquellos que, como en tu caso, han estado en cargos, me imagino que seguís militando, y con un futuro político que nunca se termina, así que es un gusto enorme tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, es como lo planteas. ¿Cómo estás viviendo la salida de tu puesto político en esta previa? No te voy a preguntar nada del 2023, pero ¿cómo estás militando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, siempre estos cargos son a término. Nosotros sabíamos que era por 4 años, del 17 al 21. Después, cuando se empezaron a armar las listas, se hizo la apuesta y tuve el honor, el orgullo de formar parte de la lista de candidatos a diputados provinciales por la sexta sección. Es cierto. En un lugar que estaba con difícil. Pocas probabilidades de acceder, pero para quienes estamos en el tema, es formar parte, estar en una lista de ese prestigio, de esas características, la verdad que es un gran orgullo personal. ¿Cómo ves el post-elecciones, que ya ampliamente ha sido debatido en todos lados? Bueno, la Argentina se ha encontrado con una situación, el peor escenario imaginable en el mundo, en toda la historia, ha sido en conjunto lo que tuvo por delante el gobierno de Alberto Fernández. La pandemia macrista, 50.000 millones de dólares de deuda. Es decir, el acuerdo que se está refinanciando ahora, que Macri no lo pasó por el Congreso, lo hizo en 2 minutos sin preguntarle a nadie, avisó por cadena nacional después que lo había hecho, se había comprometido a pagar 18.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares el año que viene. Algo imposible. A la Argentina le entran 12.000 millones en el mejor año de intercambio comercial, era imposible. El gobierno que hizo esa locura es el que hoy viene a dar lecciones. Bueno, era la pandemia macrista. Y para colmo, cuando se está llegando al final de la posibilidad de refinanciar con el fondo, aparece la guerra. Con el impacto que tiene en el gas, en los combustibles, en el petróleo, en el precio de los commodities, que, bueno, alguno podrá pensar, la Argentina exporta, es un buen negocio. Va a ser un negocio para un puñado y va a ser un encarecimiento de los artículos de primera necesidad para la gran mayoría de la gente. Así que ha sido horrible, pero creemos, aunque digamos con el fondo nada de lo que nos pase es bueno. Arreglar con un prestamista nunca es bueno. Nunca es bueno, y con este prestamista menos todavía. Ahora, no arreglar es peor. Entonces creemos que este acuerdo, que algunos compañeros dicen lo votamos con la nariz tapada, otros dicen bueno, es mejor que nada, este acuerdo nos va a permitir seguir creciendo, pero después ahí está lo que nos toca como responsabilidad particular del gobierno, que es redistribuir de manera justa la renta que el país produce, porque solo crecer para pagarle la deuda al fondo no es a lo que vinimos. Así que nos va a poner a prueba. Yo creo que ojalá... ¿Cómo va a actuar la oposición, Carlos? La oposición ha actuado como la mona todo este tiempo. Sí, los únicos 2 gobiernos que no han tenido Habrás escuchado de Leo hace un ratito que... Lo escuché, me parecía mentira que es parte de un espacio político que le negó presupuesto a este gobierno y que le había negado presupuesto a Cristina Fernández de Kirchner. En la historia argentina, los únicos presidentes que no tuvieron presupuesto por decisión de la oposición fueron los que ellos dicen de manera peyorativa populistas. Nosotros tenemos el populismo como, digamos, la cara humanista del capitalismo. Como bandera. Pero es la cara humanista del capitalismo, es la más sensible, la redistributiva, la que pretende que todo el mundo quepa, que todo el mundo esté adentro y no solamente algunos. Nosotros, la oposición ha tenido algunos gestos que valen la pena, esperemos que tenga ahora el gesto que corresponde, que es acompañar el acuerdo con el fondo. Va a ser difícil porque también hay tensiones internas. Seguro, ahora vamos a hablar de eso. ¿No? Te voy a dejar para el final Bahía, que fue tu ámbito de gestión política. Vayamos de arriba para abajo. ¿Qué te pareció el discurso de Fernández? Me pareció bien, me pareció un discurso que generó un poco más de entusiasmo, que tiene una mirada positiva sobre un futuro, digamos, difícil, muy condicionado, muy difícil. Si una porción, una parte de todo lo que dijo se puede hacer realidad, bueno, habremos dado un paso gigantesco para bien. La levantada del PRO, ¿cómo la tomaste? Bueno, fue un acting... Estaba previsto, ¿no? Estaba previsto, de hecho, Silvia Mercado... En algún momento nos paramos. Silvia Mercado, una periodista del establishment, una periodista de los medios hegemónicos que ellos manejan, había advertido 24 horas antes que esto iba a pasar. Tenían que definir... ¿Qué buscó el PRO con eso? Bueno, un estallido.
Sí, yo creo que hacer un poco de barullo, faltarle el respeto al presidente, porque vos fíjate, ¿qué momento eligen para levantarse? Eligen el momento en que el presidente dice, más allá de que acordemos con el fondo refinanciar la deuda contraída, los voy a investigar. Vamos a investigar. Ahora, si vos no te sentís responsable de nada, ¿cuál es el problema de que te investiguen? Pasa que tienen el culo sucio, o sea, son ellos los que generaron todo este escenario que va a ser dañino para varias generaciones independientemente, argentinas, ¿no? Y vos fuiste político, yo no, por lo menos hasta ahora no lo fui. No está bien como estructura institucional levantarse ante el presidente, sea del color que sea, es una falta de respeto, inclusive a los propios que lo han votado a él para que lo represente parlamentariamente. Efectivamente, yo creo que fue cuando... Y le abrieron la puerta a Manes, que inteligentemente se quedó quietito y quedó como una oposición medianamente responsable en el disenso. Y bueno, el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también pidiendo a los legisladores que se quedaran. Después que escuchás el discurso tenés el derecho y la libertad de decir absolutamente todo lo que se te antoje, tengas respaldo argumentativo o no lo tengas. Pero fue un gesto poco democrático, fue un gesto poco republicano, es decir, se rasgan las vestiduras todo el día llenándose la boca y ahí les cabe esto de dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? ¿Qué año crees vos que se viene? Yo creo que va a ser un buen año, con dificultades por supuesto, pero ya con la pandemia más o menos en retirada, neutralizada, sin perder de vista algunos cuidados mínimos que hay que seguir sosteniendo. Sí. Creo que el gobierno hizo un esfuerzo extraordinario con la campaña de vacunación que no le ha sido reconocido, pero gracias a eso estamos todos vivos hoy, o por lo menos la gran mayoría, salvo los miles de conciudadanos y conciudadanas que lamentablemente se nos ha llevado la enfermedad. Pero superado esto, si se logra el acuerdo con el fondo, si seguimos creciendo sin el condicionamiento de una reforma laboral, de una reforma previsional, de una política tarifaria de tarifazos, porque acá, cuando hablaba Andrés de sus 4 años de gobierno, de María Eugenia Vidal, 3000% aumento de la luz. A ver, ¿se acuerdan de eso? Y el gobierno nacional... No, ¿cómo? ¿Y el decretazo de cómo cambiar la tarifa de agua? Además, eso fue un invento de Vidal, por Vidal. El cual hoy una casita de un barrio carenciado de Bahía Blanca paga una fortuna porque tiene que ver con un tema inmobiliario y un tema de partida. 3000% el aumento de las tarifas de gas y de luz. Y el gobierno nacional promovía, estimulaba a los jubilados y a los beneficiarios de Se cayó la luz, pero no importa, seguimos. Sí, seguimos. A los beneficiarios de la UH, los sectores más vulnerables de la sociedad, los estimulaba a tomar créditos de ANSES a tasas usurarias para pagar la luz y el gas, no para poder acceder a aquello que tenían pendiente, a lo que no podían por alguna razón, no, para pagar la luz y el gas y hasta los medicamentos porque no eran gratuitos ya en tiempos de Macri, habiéndolo tenido antes y volviendo a tenerlos después con el advenimiento de ese gobierno. ¿Y lo de Kicillof? Más allá de que lo has escuchado, ¿no? ¿Qué te parece? A diferencia Nosotros de tenemos una gran admiración por el gobernador, creemos que ha hecho una gestión extraordinaria desde la campaña de vacunación, en consonancia, en síntesis con el gobierno nacional, pero en particular le toca una provincia extraordinariamente enorme, multitudinariamente poblada, y sin embargo ha llegado con un 80 y pico % de vacunación a ciudadanos y ciudadanas. La obra pública está desarrollándose de una manera intensísima. Todo aquel que ha tenido la posibilidad de salir ahora en vacaciones, que mucha gente viajó, no hay ruta por donde vayas en la provincia de Buenos Aires donde no tengas que pararte 3 o 4 veces porque hay una obra que está en marcha. Pero no 3 kilómetros, 5 kilómetros, una rotondita, no, tramos extensos, obras de infraestructura como nunca antes se habían hecho. Todo eso en un momento de carencia, de dificultades, de un endeudamiento no superado. Tenemos mucha confianza en que este va a ser un año distinto, mejor, de creación de empleo. Venimos de un gobierno que cerró 25.000 fábricas y comercios. Es decir, si tuviéramos que buscar un paralelismo, ¿es más complicado lo de Kicillof en función de Vidal o es más complicado lo de Fernández en función de Macri? Lo mismo, digamos, por ahí Kicillof tiene encima que la propia provincia se había endeudado en dólares también, las provincias endeudándose en dólares, esa fue un invento del macrismo inadmisible, insostenible por cualquier escuela económica que lo analice. En las provincias no son generadoras de divisas, no son generadoras de dólares, tampoco el país, pero el país maneja como caja única las exportaciones, pero las provincias no. Así que yo creo que se le complicó un poco más, pero lo ha sabido sobrellevar. Encontró una provincia endeudada,
con un nivel de pobreza extraordinario, porque ahora se quejan y nos enrostran y es una asignatura pendiente y hay que resolverlo, pero la inflación de Macri era del 50% y la había recibido con el 25%. Así que, digamos, en ese sentido, aumentó la pobreza y se endeudó por un montón de años en condiciones imposibles de afrontar. ¿Dónde estuvo el mérito? ¿Dónde estuvo lo virtuoso de ese gobierno? Sí. Bueno, y el ámbito tuyo, ¿qué te pareció lo de Gay? Gay me parece que es un gobierno pobre en la riqueza, digamos, pobre de ideas, pobre de objetivos. 20.000 millones de pesos tienen de presupuesto. Es una parva de plata, a pesar de todo lo que está pasando, es una parva de plata inmensa. Gay creo que se ha caracterizado por el parcelamiento del espacio público en beneficio de los amigos que proponen negocios gastronómicos, inmobiliarios, lo que fuere. No tienen una concepción que difiere sustancialmente de la nuestra, digamos, vos le hablás de hábitat y para ellos el hábitat es el fideicomiso de la especulación inmobiliaria, son los edificios vacíos que hay un montonazo en Bahía Blanca, que dicen, ¿cómo diablo? Faltan casas, la gente no tiene ni para alquilar, y uno vacío acá, otro vacío allá, es la especulación. Eso lo promueve el gobierno. ¿Eso vos lo tomás como falta de gestión o es una ideología? Yo creo que es una ideología, que son unidades de negocios también, en general. El día que terminen esta gestión de 8 años y uno indague, podrá observar, y ya hay atisbos de que hay sectores muy cercanos, muy allegados por afinidad ideológica, por cercanía política, por amistades, por sociedades o por lo que fuere, que han sido los grandes ganadores durante la gestión de Gay. Y no ha sido parejo el desenvolvimiento de la gestión con los sectores más carenciados, con los sectores ajenos al macrocentro, con los barrios populares. Ahora parece que van a ponerse un poco a trabajar en eso a partir de aportes y de decisiones políticas de la nación, no por propia iniciativa, ¿no? ¿Qué vas a hacer este año? Es decir, más allá de militar, ¿vas a estar en algún área? Por ahora estamos trabajando en el espacio, estamos con alguna cercanía con algunas dependencias, después ya se formalizará seguramente, pero vamos a estar trabajando fuerte para que en 2023 Federico Susbieles pueda intentar llegar a la intendencia municipal. A nosotros nos parece ¿Qué habría que cambiar de lo que pasó el año pasado? Fundamentalmente primero lo que hay que hacer es sostener la unidad, sostenerla y fortalecerla. Lo que ocurrió con el Partido Justicialista de alumbrar una lista única ha sido un primer paso formidable en esa dirección. Lo que se hizo ahora. Lo que se hizo ahora, que se va a convalidar en estos días. Sí. Al grueso de la gente no le importa eso, pero sin eso, esta unidad que es imprescindible para una gestión de gobierno... Esta sería una mejor unidad que la de noviembre, sí. Esta es una buena unidad, pero además se va a estimular la participación. Nosotros tenemos confianza, fe y esperanza en que haya una interna, digamos que Federico, a quien nosotros respaldamos, y otros compañeros o compañeras... Ganen una interna peronista típica. Una interna de un frente más amplio que el peronismo, que es el frente de todos, pero que todo aquel y aquella que tengan expectativas, que tengan voluntad, que tengan decisión, que puedan hacer el intento. Y que sea el voto de los ciudadanos y ciudadanas el gran ordenador y que disponga, quién debe ser el candidato. Y sí, aquella vieja doctrina peronista que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, no que divide, que pareciera que fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Sí, que se han sentido... prescriptos y no ayudaron, digo yo, ¿no? Por eso, pero viéndolo a la distancia, tenían derecho los compañeros, tenían derecho a participar. Y eso es lo que hay que generar, un espacio como para eso. Este año los compañeros del movimiento barrial están trabajando duro desde el primer día del año. Hay mucho para hablar en el barrio, ¿no? Hay muchísimo, hay muchas necesidades, hay mucha... Ahora, por ejemplo, el sábado va a haber en Estela Maris una campaña de la Comisión de Salud de nuestro espacio, de higiene bucal. Hay una serie de acciones que no son solamente, que es extraordinario lo que hacen nuestros pibas y no tan pibas, que van sábado y domingo a una escuela, a una sociedad de fomento, a un club de barrio. Todas las semanas hay una intervención, un abordaje colectivo de ayudar a un lugar y de remozarlo, de ponerlo a nuevo, de mejorarlo. Y además de eso, ayudar en la gestión, bajar las políticas de nación y de provincia al conocimiento de la gente común, porque muchas veces el destinatario de algunas políticas que son muy buenas ni se entera. Nos pasó con la cultura, yo creo que ahí también... Que es un rubro que vos manejás muy bien. Es un rubro que lamentablemente nosotros perdimos todas las batallas ahí,
Lo que ha hecho con el Teatro Municipal, Gay, no tiene nombre ni deberían perdonarlo en la vida, ¿no? Intervinieron durante un tiempo prolongadísimo el teatro, más que lo que demandó su construcción. Desde que se decidió hacer el teatro hasta que se inauguró, pasó menos tiempo que el que le llevó a cambiar los tableros. Pero además hicieron ese esperpento ahí en la calle Portugal para facilitar un negocio cuando están afectando la funcionalidad del teatro. Nosotros presentamos un proyecto, lo votaron, pero no sirvió, no tuvo ninguna efectividad, de que se consultara a la Comisión de Patrimonio de Nación y de Provincia la opinión respecto de ese proyecto de la calle Portugal. Porque si bien no se interviene el edificio en sí, que es el que está protegido, sí, el tránsito, sí se altera la funcionalidad, porque por ese lugar, por la calle Portugal, entran las escenografías, los instrumentos grandes, todos los elementos, la iluminación, todo lo que una puesta en escena requiere, entra por ahí. Bueno, ahora los camiones y los trailers que habitualmente ingresaban por Portugal para descargar... ¿No van a poder entrar? No entran. Van a tener que hacer un traspaso previo a unas camionetas más angostas. Creo que esto va a limitar enormemente las posibilidades de repertorio en el teatro, y sin ninguna justificación que no sea hacer un negocio. Es una prueba, porque creo que viene Drácula ahora, que me parece que algo maneja Drácula. Les va a costar un poco. Les va a costar por lo menos más que cuando estuvo en otras ocasiones. No es un guitarrista, no es un guitarrista. No. Y hablando de Drácula, comedias musicales, ópera, lo que fuere, hay que sacar el piano, hay que, no sé, cualquier otra cosa que pueda suceder. Por eso requieren en las partes traseras, en las puertas de los escenarios, los teatros del mundo, un espacio generoso, amplio, sin dificultades. Bueno, acá avanzaron y siguen parcelando la ciudad, donde aparece un amigo gastronómico y dice: yo quiero esta, te doy esta calle, yo quiero esta, te doy esta. Y así. Y bueno, no nos parece que esa sea la gestión que hace un gobierno, nosotros no lo haríamos en su lugar. Carlito, gracias por tu tiempo, seguimos en contacto. Cuando quieras. Gracias.